Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en nuestro webinar que largamos. Recuerden, siempre los lunes a las 19 sale como capítulo de Netflix nuestro webinar y hoy tenemos un lujo al doctor Ignacio Bluro, médico cardiólogo de nuestro hospital. Siempre lo invitamos porque es un gusto, es un placer escucharte, aprendemos un montón, Nacho, sabemos que estás a mil con un montón de cosas al mismo tiempo, cada año te sumás más cosas, pero por suerte siempre nosotros estamos en todas esas cosas que vos sumás, así que con la mejor predisposición. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá y te escuchamos en este tema que para nosotros en el ambulatorio es súper frecuente, que sabemos que hay novedades con respecto a la angina crónica estable, así que estamos ansiosos de escucharte. A todos ustedes los que están ahí, por favor hagan preguntas a través del YouTube o a través de nuestro sitio en Instagram, geriatría.iva, que se las vamos a ir contestando. Así que bueno, gracias Nacho por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Marce, a vos. Para mí es un enorme placer, la verdad. Y básicamente, como vamos a ir viendo, esta es una patología que no es una patología del cardiólogo, es una patología eminentemente geriátrica. Así que gracias a vos por la invitación y por invitarme a trabajar con ustedes. Así que para mí es un honor y un placer con el trabajo magnífico que hacen, que es realmente encomiable. Así que la primera diapositiva es angina crónica estable. Y es angina crónica estable. ¿Qué es la angina crónica estable? Yo lo llamaría esto más síndromes coronarios crónicos. ¿Y por qué hablo de síndromes coronarios crónicos? No es una cosa que se me ocurrió a mí, sino que es una cosa que ya viene de hace un par de años. La guía de la Sociedad Europea de Cardiología cambia y deja de llamarse la guía de angina crónica estable para llamarse la guía de los síndromes coronarios crónicos. ¿Y por qué es esto? Porque engloba a la angina crónica estable dentro de otras entidades nosológicas o también síndromes, pero que son el mismo síndrome. Por eso digo más bien entidades nosológicas o características de los pacientes que los hacen en pacientes con enfermedad coronaria crónica, que son aquellos que no tienen enfermedad coronaria aguda, que no tienen un evento coronario pero que tienen enfermedad. O sea, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca pero que tiene enfermedad coronaria, esa insuficiencia cardíaca no es algo que empezó ahora en general, o sea, desde reciente diagnóstico tiene disfunción ventricular, con enfermedad coronaria es un grupo. Un paciente que tuvo un síndrome coronario agudo hace más de un año, ¿no? Y quedó con su stent, con su CRM, con su enfermedad coronaria, tenga dolor o no tenga dolor. Un paciente que tiene un síndrome coronario agudo hace menos de un año, es decir, que no está cursando el síndrome coronario agudo en el momento agudo, sino que está entre el primer año, entre el momento en que sale de la internación y ese primer año. ¿Y por qué tiene que ver esto y esa diferencia? Bueno, por el tema del uso de antiplaquetarios según el procedimiento de revascularización, los pacientes que tienen angina vasoespástica o angina microvascular, y aquellos pacientes que se los detectan screening, o sea, estamos de montones de pacientes que vienen porque tienen una ergometría, un estudio de evocador de isquemia patológico o una angio-TC patológica, que tienen enfermedad coronaria y no tienen angina. Entonces, no es solamente el paciente que tiene angina. Hoy en día la tecnología nos permite, y los síndromes clínicos nos permiten entender que hay pacientes que tienen enfermedad coronaria que no es aguda, pero que es enfermedad coronaria. O sea, básicamente es el hecho de tener enfermedad coronaria, es lo que define. Exactamente, es tener enfermedad coronaria que no es aguda, que no estás en el Que momento no es agudo. aguda, exactamente. Eso es lo que te define este nuevo síndrome, digamos. Este nuevo paradigma que vos decís, Paradigma. a lo que llamamos, que no jerarquiza tanto el hecho de tener o no tener angina, porque podés tener angina o no tener angina, pero la enfermedad en sí es la misma. Y puse esta diapositiva porque me parece que lo que decíamos antes, esto es una patología de la tercera edad, es una patología de adultos mayores, o sea, no hay
adultos jóvenes habitualmente con angina. Tal vez hay adultos más jóvenes con síndromes coronarios agudos y que después quedan, pero llega el paciente que tiene angina, el paciente como el que vos me decís, mira, este es el paciente que nosotros vemos en el consultorio y queremos ver cómo lo vamos a encarar y del cual vamos a hablar un poco así. Es una patología del adulto mayor. Y yo lo que pienso siempre cuando hablo de esto, y que incluso nosotros a veces los cardiólogos lo perdemos de vista, es ¿cuál es el riesgo de esto? ¿Cuál es el riesgo del síndrome coronario crónico? ¿No? O sea, vos tenés desde el paciente sano, o el paciente que tiene un dolor que no es coronario, hasta el paciente que está chocado con un infarto con supra, y tenés una zona que es el dolor coronario crónico. Y esto es muy importante tenerlo en claro, más o menos en qué espectro de color estamos, porque de eso va a depender qué tan agresivo vas a ser. Si yo te digo que vos tenés, me decís, mira, me tomaría una Coca-Cola, y yo te digo, te vendo a 5.000 pesos una Coca-Cola, vos decís, no, flaco, no me voy a tomar una Coca-Cola, no voy a pagar eso por una Coca-Cola. Entonces, cuando yo tengo que tomar la decisión a veces de instrumentar, intervenir quirúrgicamente una angioplastía a un paciente, ¿de cuál es el riesgo del que estoy hablando que voy a evitar? ¿A qué riesgo lo voy a someter y qué riesgo tengo que balancear eso? Entonces es muy importante tener claro de qué hablamos. Yo tengo diapositivas con un montón de trabajos más viejos, pero la cambié y la resumí en este trabajo, que es el Ischemia Trial, que es un trabajo que yo te diría paradigmático, que después vamos a hablar más en detalle, pero básicamente es un trabajo que dijo, vamos a agarrar pacientes con mucha isquemia, que no tengan lesión de tronco, pero con mucha isquemia, con SPECT de alto riesgo, y los vamos a randomizar a tratamiento médico o revascularización. Y dio lo mismo. A 5 años de seguimiento, dio lo mismo. ¿Y qué nos dio? 17-18% de eventos en 5 años, de un punto combinado de muerte e infarto. Entonces estamos hablando de una patología que tiene alrededor de 3% de riesgo de eventos, muerte o infarto por año. Y que es muy importante, si vos lo vas a hablar desde la perspectiva del geriatra, de decir, mirá, yo tengo una patología que intervenir al paciente o no intervenirlo al paciente, si no tiene disfunción ventricular, si no tiene lesión de tronco, a 5 años va a ser parecido con el mejor tratamiento médico. Entonces, probablemente en el trabajo que se publique dentro de unos años a 10 años, vemos que las curvas tienden a separarse. Y tal vez si el tipo tiene 60 años sea una cosa y si tiene 80 sea otra, ¿no? Y en ese momento empecemos a discriminar un poco más. Y eso cuando en insuficiencia cardíaca y con el Stitch nos pasó, que en pacientes de más cerca de 60 años tienen beneficio y en pacientes mayores tal vez no tanto. Entonces, el mensaje de esto para mí son dos, y la diapositiva está puesta acá para decir, el riesgo de un evento en esta población es de 3-4% tal vez por año, y también no es decir, es lo mismo revascularizar que no revascularizar, sino mi lectura es al revés, es, muchachos, el tratamiento médico es muy bueno, y cada día, best medical treatment is better. O sea, cada día el mejor tratamiento médico es mejor. Entonces, creo que esto no va en detrimento de la revascularización, sino va en enaltecer el tratamiento médico. Entonces, ¿cómo veo yo a un paciente que me cuenta que tiene angina, que me tiene cuenta que tiene dolor de pecho, que tiene falta de aire? ¿Cuál es la primera pregunta que me hago? No me pregunto si es angina, me pregunto si no es angina inestable. ¿Por qué? Porque si es angina inestable, si es un síndrome coronario agudo, el riesgo ya no es 3 o 4% por año. Empieza a ser 3 o 4% a 15 días. Entonces, estamos hablando, si yo te hablo de un riesgo 3 o 4% a 15 días versus 3 o 4% por año, estamos hablando de un riesgo 25 veces mayor. Entonces, a un síndrome coronario agudo lo voy a revascularizar. ¿Y qué es lo que me dice que algo es agudo o no? Es la clínica. ¿Tuvo dolor en reposo? Yo le digo, maestro, ¿le dolió el pecho? ¿Cuándo fue la última vez que le dolió el pecho? Anoche. ¿Qué estaba haciendo? No, en la cama. Listo, esto es agudo.
Esto A se ver, inestabilizó. Nacho, y el hecho también de ese paciente que venía con diagnóstico previo de algo crónico estable y que se reagudiza o que cambia su clase funcional. Es la última pregunta, ¿es progresivo? ¿Cuándo le dolía a usted? No, a mí me dolía cuando subía el 4 pisos por la escalera. ¿Y ahora cuándo le dolió? No, me dolió viendo la televisión. Es progresivo eso, progresó de clase funcional. ¿Empezó recientemente? ¿Cuándo empezó? No, esto empezó la semana pasada. Entonces, si empezó la semana pasada, si le dolió en reposo cuando no le dolía, es algo que progresó. Esto ya no es angina crónica estable, no es un síndrome coronario crónico, sino es algo que está progresando y está quemando etapas. Entonces vamos a la biblioteca de síndromes coronarios agudos. Y ese paciente requiere una evaluación en la guardia, requiere un electro, requiere una troponina y reestadificar el riesgo de ese evento agudo, y es otra cosa. Pero si no es de reposo, no es de reciente comienzo, no es progresivo, o sea, viene más o menos estable, la siguiente pregunta que me hago, o sea, digo, el diagnóstico de esto es clínico, no requiero grandes estudios, esto es clínico. ¿Y por qué es importante? Porque esto que está sobre nuestra derecha en la G es lo que nos produce la angina crónica estable, o sea, una obstrucción fija, una obstrucción parece yeso, calcio, algo duro, pero un síndrome coronario agudo es esta placa sobre la B larga que está accidentada, que se rompió, y que esto va a activar la cascada de la coagulación y va a hacer de un momento para el otro que se me tape la arteria. Entonces, esto es agudo y es la fisiopatología de lo agudo, y esto es la fisiopatología de lo crónico. Entonces, descartado esto, ¿qué es lo que me pregunto? Y que es muy pertinente en la población de pacientes que ven ustedes. ¿Las comorbilidades que tiene mi paciente van a hacer que la revascularización sea fútil? O sea, este paciente, si yo lo estudio y me dicen que tiene 3 vasos, ¿lo voy a angioplastear? ¿Lo voy a mandar a una cirugía? Si yo digo, mira, la verdad que es una persona, un adulto mayor muy frágil, con muchas comorbilidades, con insuficiencia renal, que no sé si le voy a hacer todo esto, que tiene una mielodisplasia importante con una anemia que no lo puedo doble antiagregar, y la verdad que ni siquiera lo estudio. Y esto me lo están diciendo las guías. O sea, voy directamente al mejor tratamiento médico. Entonces, veo la clase funcional, qué tan limitado está, y veo, pero es una posibilidad no estudiarlo. Dicho esto y analizado esto, voy a empezar a pedir estudios complementarios. El electro, el laboratorio, ver que no esté anémico, descartar causas secundarias, pero me parece que lo más relevante de todo esto es el ecocardio. Y ver, ¿tiene deterioro de la función o no tiene deterioro de la función? ¿Tiene deterioro de la función de una fracción de eyección menor a 50%? Ojo, porque esto ya no es angina, esto es insuficiencia cardíaca. Esto es un paciente que tiene deterioro de la función que está impactando en el tejido miocárdico. Entonces me voy a ir a la biblioteca y a las guías de insuficiencia cardíaca, que si yo tengo disfunción ventricular, yo sé que a los pacientes, si tienen disfunción ventricular, revascularizarlos les va a ir mejor que no revascularizarlos. Entonces, no lo voy a dejar con el mejor tratamiento, ya lo empiezo a pensar de otra forma. Y digo, mira, no solamente tiene angina, sino tiene disfunción ventricular. Entonces, es insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Y Entonces, Nacho, ¿y si tiene falla diastólica? la falla diastólica se la dejamos tener a todo el mundo. ¿Está bien? Después de los 65 años, yo quiero que me encuentres quién no tiene falla diastólica. O sea, te la pongo al revés. No me preocupa a estos fines la falla diastólica. O sea, me hablo del deterioro de la función ventricular, de algo que pueda revascularizar con expectativas de que mejore. ¿Está bien? Entonces, si tengo deterioro de la función ventricular, la pregunta que me tengo que hacer, la principal causa del deterioro de la función ventricular sigue siendo la enfermedad coronaria. Entonces, y sé que si lo revascularizo, puedo mejorarlo, ese ventrículo. Entonces, lo que no me puede pasar es que yo tenga un paciente con deterioro de la función ventricular y que no sepa si tiene enfermedad coronaria o no, y si tiene, encima tiene angina, sino que no lo haya intentado revascularizar. ¿Está bien? Entonces, creo que ahí todo lo que estamos diciendo pasa a un segundo plano y tenemos que saber cómo está la anatomía coronaria. Pero la falla diastólica en esto no me importa tanto.
Y ahora entramos un poco a la probabilidad de que sea esto enfermedad coronaria, ¿no? Esto que me contaste, bueno, no tenés disfunción ventricular, sé que tenés una función ventricular, que vos sos, es un paciente adulto, pero que tiene una vida recontra plena, está recontra lúcido, nada, hace kayak. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Y lo veo con 3 niveles de riesgo diferentes, y que a veces se confunden. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el riesgo de la casita de quemarse? ¿Cuál es el riesgo de que el humo sea un incendio? ¿Y cuál es el riesgo del incendio? O sea, yo puedo tener una casa que tiene mucho riesgo de quemarse porque es de paja, pero que no se esté quemando. O puedo ver que hay humo y preguntarme, che, ¿este humo es un incendio o es de un asado? O puedo tener ya fuego y decir, bueno, este fuego es algo que lo apago fácil porque se me prendió una colilla y lo piso y se me va, o que tengo este terrible incendio que tiene esa casa. Y el paralelismo, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál es el riesgo vascular de ese paciente? ¿Cuál es el riesgo de que ese dolor sea coronario o no sea coronario? Y si ese dolor es coronario, ¿cuál es el riesgo de eventos de ese dolor? Entonces, ¿cuál es el riesgo vascular del paciente? Me lo dan los factores de riesgo y me lo da la edad. ¿Cuál es el riesgo de que el dolor sea coronario? Me los da la característica del dolor, ¿no? ¿Cómo lo defino ese dolor? Y una vez con ese dolor definido, ¿cuál es el riesgo de tener un evento? Me lo da la estratificación de riesgo que voy a hacer con la ergometría, el SPECT, la anatomía coronaria, ¿no? Pero cuando yo ya llegué a eso es porque dije, yo estoy convencido de que este humo es un incendio, de que este dolor es coronario. ¿Y qué es lo que me dice el riesgo vascular? Los factores de riesgo. ¿Qué es lo que me dice que el dolor sea coronario o no? Las características del dolor. Es un dolor opresivo, que se me va el cuello, que se me va la mandíbula, que aumenta con el ejercicio, que se alivia con el reposo, que alivia con nitritos, ¿no? Si tiene estas 3 características, yo digo que es angina típica. Si yo digo que tiene 2 características de estas, voy a decir que es una angina atípica. Y si digo que tiene una sola de estas características, voy a decir que lo más probable es que sea un dolor no coronario. Y esto nos sirve a mí para orientarme, ¿sí?, por las características del dolor. Yo siempre cuento que me pasó una historia de un señor que yo hacía guardias en otro centro y que me lo mandan porque tenía un síndrome coronario agudo, y cuando llego, porque me cuentan al paciente, me dicen es hipertenso, señor mayor, hipertenso, dislipémico, diabético, tabaquista, bla, bla, bla. Y cuando lo llego a interrogar me dice, no, doctor, yo estaba viendo el partido de Platense, nos metieron un gol, dice, me atraganté con la milanesa, no me salía la milanesa, empecé a toser, salió la milanesa y me quedó un adolorimiento del pecho. Entonces el señor sigue siendo hipertenso, sigue siendo diabético, sigue teniendo factores de riesgo, pero el dolor era definidamente no coronario. Entonces, o puedo tener un paciente muy joven sin factores de riesgo y que me cuente un dolor recontratípico. Entonces, cuando pondero todo esto, dependiendo de las características del dolor, yo voy a decir cuál es mi riesgo de que el paciente sea coronario. Si yo tengo un paciente de más de 60 años con un dolor típico, y lo más probable es que ese dolor sea coronario. Pero fíjense que por eso yo blanqueé toda la parte de arriba. Que es decir, si el dolor es un hombre con dolor típico, las características de que tener dolor coronario son muy altas. Pero si el dolor es no anginoso, un cuarto también va a terminar siendo coronario. O sea que mi grado de incertidumbre en personas mayores solamente por la edad termina siendo bastante importante. Entonces, incluso aunque el dolor no me parezca mucho en una persona de más de 60 años, si encima tiene factores de riesgo, bueno, puedo tener con un margen de duda que no me permite descartar el dolor para nada. Y ahí entran los estudios complementarios. Entonces, ¿y qué es el concepto que hoy tenemos de los estudios complementarios? ¿Cómo yo me paro y qué estudio complementario voy a pedir? Si yo tengo un paciente relativamente joven, ¿qué hablamos de relativamente joven? Un hombre menor de 50 años, una mujer menos de 55, 60 años, que no tiene factores de riesgo, y yo creo que su dolor es más no coronario que coronario,
yo voy a pedirle un estudio anatómico. ¿Y cuál es el estudio anatómico? La angio-TC. ¿Por qué? Porque si la angio-TC tiene mucho valor para descartar, para decir, tiene coronarias normales, anatómicamente normales. Si yo tengo un paciente que es joven, pero es diabético, tabaquista, hipertenso, dislipémico y obeso, y le hago una angio-TC, lo más probable es que placas tenga y que esa angio-TC no me permita excluir la posibilidad de enfermedad coronaria y termine teniendo que hacer otro estudio. Por el otro lado, si yo tengo un pretest moderado o un pretest alto... Discúlpame, ¿a qué otro estudio te referís? En ese paciente con antecedentes vasculares y que Ahí obviamente... voy, Está. ahí voy. Por otro lado, si yo tengo un estudio, un paciente de edad avanzada y que tiene estudios, que tiene antecedentes vasculares o que un dolor me parece bastante típico, yo le voy a pedir una prueba evocadora de isquemia. Le voy a pedir un estudio funcional, no un estudio anatómico. ¿Qué es un estudio funcional? Un ecoestrés, un SPECT, una cámara gamma, una ergometría. ¿Cuándo voy a pedir una ergometría simple? Nosotros hoy en día pedimos poco ergometría simple, donde solamente descartamos el electro. Pero si yo voy a pedir una ergometría simple, es de un paciente que tenga un electrocardiograma normal y que tenga buena clase funcional que va a poder caminar. Pero si el señor tiene un bloqueo de rama derecha aberrante o peor, un bloqueo de rama izquierda o un marcapasos, y viene con un bastón, y ustedes me van a decir, pero ¿eso pasa? Sí, viene la señora con el bastón a subirse en una cinta, nos ha pasado, y si vos la mirás y decís, pero esta señora no puede caminar arriba de una cinta, o tiene un bloqueo, o tiene un marcapasos, y le digo, y yo le hago la ergometría, ¿y qué voy a ver? Nada, el ritmo de marcapasos siempre. Entonces, yo por el otro lado tengo una persona con un electro completamente normal que hace gimnasia, que va al gimnasio, y bueno, la ergometría me puede ser muy útil si tiene dolor para ver si su electro cambia o no. Pero tengo que saber elegir al paciente en el cual le voy a sacar rédito a la ergometría. El paciente que puede hacer una ergometría y el paciente que tiene un electro de base normal. Porque yo voy a hacer descansar todo mi diagnóstico en el electro. Si el electro es parto de un electro que no es normal, y ya estoy perdiendo performance diagnóstica. Entonces ahí tengo que descansar en un estudio que tenga una imagen, un ecoestrés, una cámara gamma. Si el paciente tiene muy alto riesgo, o sea, yo ya sé que es coronario, y me cuenta un dolor que estoy convencido que es coronario, y que lo viene teniendo a pesar del tratamiento, o sea, ¿qué voy a hacer? Me voy directamente a un cateterismo, no voy a dar vueltas. El otro día viene un paciente que me dice que tiene un dolor terriblemente coronario, que ya está medicado, está con la presión controlada, 60 por minuto, que tiene eventos coronarios previos, y dice, no, estoy caminando y tengo un dolor, y entonces digo, la medicación está totalmente medicado, sé que tiene enfermedad coronaria, y que le pido una prueba, no me va a cambiar nada la prueba, me va a dar positiva, y si me da negativa no le voy a creer, entonces voy directamente y le miro las coronarias, y le hago una cinecoronariografía. Pero ahí ya le hago un estudio directamente invasivo. Entonces, yo le diría que en los pacientes geriátricos, que ven ustedes por lo general, la angio-TC tiene un lugar muy chico. Tal vez lo tenga, pero en un paciente seleccionado. Tiene un lugar muy chico. Yo iría en la gran mayoría de los pacientes a estudios funcionales que tengan una imagen complementaria. Y la pregunta que viene siempre acá es, ¿con tratamiento o sin tratamiento? Si el paciente yo tengo dudas y voy a pedir el estudio para hacer diagnóstico, se lo hago sin tratamiento. Pero si yo Sin estoy tratamiento convencido... significa que vos no lo agregás o eventualmente le sacás. No, no le agrego. Ah, No le agrego. Si el paciente viene medicado, a ver, no le agrego, no es que una vez estaba dando una charla y yo digo que tenía que ver con el riesgo de trombosis en viajes aéreos, y digo, bueno, si tengo un paciente que va a viajar en avión y no tiene indicación de estar anticoagulado, bueno, no lo anticoagulo, no se le da nada. Y entonces alguien me pregunta, pero si está anticoagulado, no, si está anticoagulado no le saco la anticoagulación para viajar en el avión. O sea, está anticoagulado porque tiene que estar anticoagulado y que viaje anticoagulado. O sea, acá el paciente viene y yo quiero hacer en su vida habitual, en su vida común y corriente, toma determinada medicación y tengo dudas, lo dejo con la misma medicación.
¿Qué pasa? Es que viene con una determinada medicación y yo digo, mira, esto es angina, y lo encuentro taquicárdico, le voy a subir la dosis de betabloqueante, le voy a subir, le pongo nitritos, le pongo bloqueantes cálcicos, le pongo todo eso, y después me da estudio negativo. No es que el paciente no tenía isquemia, es que yo lo traté y lo llevé a un nivel de bajo riesgo. Entonces, en un caso, yo pido el estudio con fines diagnósticos, y en otro caso lo pido con fines pronósticos. Si yo tengo dudas, y lo voy a pedir para hacer diagnóstico, lo dejo como está, no le agrego medicación. Si yo digo, mira, esto es angina de acá a la China, y yo quiero saber si le tengo que hacer algo más, entonces lo trato, lo medico, su nuevo estado vital va a ser con esa medicación, ¿no? Le hago la prueba, después la prueba da bien, y le digo, bueno, listo, pero ahora te quedás con la medicación que te puse, porque te llevé a otro estrato, donde vas a estar más medicado. No sé si soy claro. Totalmente. Una palabra, decime, de alguien quizás más joven, o sea, no un viejo, sino una persona más joven con una cierta molestia, con una probabilidad intermedia. ¿Qué rol tiene el score del calcio? El score de calcio, para mí, tiene un rol en estratificación del riesgo, pero antes de que tengas dolor. O sea, si, por ejemplo, viene un muchacho de 50 años, hipertenso, dislipémico, y vos decís, bueno, mira, me das un riesgo intermedio, te quiero poner dosis altas de estatinas. No, pero yo no quiero tener estatinas. Digo, mira, la verdad que me parece que si vos te podrías beneficiar. Entonces vos decís, entras que sí, que no, te subo la dosis. Entonces te hago un score de calcio. Decís, mira, ¿sabés qué? Tenés las coronarias llenas de calcio. Entonces vas a usar dosis altas de estatinas a partir de ahora. Es algo duro que tenés enfermedad aterosclerótica subclínica que ya empezó. O alguien dice, mira, te hice un score de calcio y no tenés nada en las coronarias. Y la verdad que no sos el que más se va a beneficiar de las estatinas. Pero en un escenario más de subestratificar el riesgo de en prevención primaria, y no tanto de estratificar el riesgo en síndrome en un tipo que está con dolor. Porque si estás con dolor, no, me va a servir. Si estás con dolor y tenés un score de calcio 0, es buenísimo, pero tenés todavía la chance de tener una placa blanda que se te esté accidentando, que todavía no tenga calcio, y que yo me la esté perdiendo. Entonces, que si te doy el contraste y te hago la angiotomografía, la voy a ver esa placa. Entonces, ¿qué significa el calcio? Significa cicatrización. Que hay un proceso de cicatrización. Para que haya un proceso de cicatrización tiene que haber empezado un proceso de herida. Entonces, si vos decís, nunca tuve una herida, nunca tuve cicatrización y de pronto se me accidentó una placa, no voy a tener calcio. Es Entonces, importante la clínica, ¿no? Esto que estamos charlando ahora, una cosa es la estratificación del riesgo, que te puede servir ese estudio, o la clínica, que es lo que te va a marcar al margen del estudio en sí. O sea, quizás vas a avanzar en algún estudio diagnóstico si la clínica vos te hace pensar en lo que está teniendo es algo realmente típico. absolutamente, la clínica es todo. Es cuando yo tengo una duda y que no entiendo, digo, bueno, pero ¿dentro de qué síndrome clínico lo estoy? Ese es el punto. ¿Cómo pensarlo? Pensar al que tenés enfrente del síndrome clínico de lo que le está sucediendo, ¿no? Para poder Exactamente, interpretar el estudio que te va a venir. exactamente. ¿Cómo lo interpreto? Si yo lo que creo es que no tiene nada y digo, bueno, te pido un score de calcio porque el dolor que tuviste no es nada, pero ¿sabes qué? Quiero saber si te voy a poner, en prevención te pido un score de calcio, pero si el dolor me deja dudas, hace una angio-TC. Bueno, perfecto, porque en otro momento lo charlamos, es lo que hicieron conmigo con el score de calcio. Así que va exactamente con lo que vos estás diciendo ahora. En Me total, alegro en que haya total sido. concordancia. Entonces, una vez que yo tengo el diagnóstico, voy a buscar implementar una estrategia terapéutica que va para mí por dos carriles, que va por dos lugares diferentes. Una es el aliviar los síntomas y el otro la prevención de eventos. ¿Y qué es lo que alivia los síntomas?
básicamente es bajar el consumo de oxígeno de ese miocardio, dar betabloqueantes, bajar la frecuencia cardíaca, o bloqueantes cálcicos, o la combinación de los dos, y dar nitratos, vasodilatadores coronarios, para que ese paciente no tenga dolor. Y como segunda línea, ¿no?, dar tremitazidina o ranolazina, pero básicamente creo que son drogas para un segundo escalón en pacientes a los cuales yo no voy o pienso que no los voy a revascularizar, pero si yo no logré con esto controlar los síntomas, ahí creo que voy a pensar en revascularizar. ¿Y cómo voy a pensar en reducir eventos? Cambios en el estilo de vida y control de los factores de riesgo. Y esto lo decimos así y parece que es lo más rápido, pero es lo más importante. Y ahora voy a entrar un poquito más en esto. Y es tan importante que yo creo que es un cambio paradigmático que ha habido en los últimos años, en que controlar los factores de riesgo reduce los eventos de esta población. Y esto habla de bajar el LDL muchísimo, antiagregar a los pacientes, control de la diabetes, la forma en que controlamos la diabetes. Entonces, básicamente, si vamos a hablar de hipertensión arterial, los pacientes tienen que tener su presión arterial bien controlada. Si son pacientes más jóvenes, entre 120 y 130 de sistólica, pero si son pacientes mayores de 65 años, entre 130 y 140 milímetros de mercurio de sistólica. O sea, tenemos que controlar bien la presión, y con el uso de betabloqueantes, y por el estudio HOPE sabemos que los IECA reducen la mortalidad y los eventos en estos pacientes. O sea que son, en pacientes hipertensos tendríamos que los IECA y los AT2 ser las drogas que más priorizamos. En cuanto a la dislipemia, ver desde los años 90 con el 4S hasta ahora con el estudio Fourier, estudios de PCSK9, vemos a qué niveles hemos bajado el LDL. Hemos llevado el LDL a niveles de 30 de LDL, y nos hemos dado cuenta que bajando el LDL hasta 30 de LDL, seguimos reduciendo eventos. Entonces, los PCSK9 en pacientes de riesgo, lo hemos llevado el LDL muy bajo, y a veces hemos discutido esto más de una oportunidad, pero cada vez hay más evidencia de que no hay un piso para el cual bajar el LDL, y que la recomendación es hoy estar por debajo de los 55 de LDL, y que a ese nivel seguimos bajando el riesgo, y que si el paciente llega a 40 o llega a 50 de LDL, no tenemos que retirar la medicación. ¿Por qué? Porque yo siempre digo estaciono mi auto en Barrancas al río, Barranca abajo rumbo al río, me bajo, pongo el freno de mano, me bajo. Como me bajo, miro el auto no se cae, no subo y le saco el freno de mano. Pero cuando le saca el freno de mano, se me va al agua el auto. Entonces, en cuanto bajo... Estamos hablando prevención secundaria. Prevención secundaria, pacientes coronarios, 55 de LDL o menos. Entonces, y sabemos, y esto también hay trabajos en ancianos, que en todo el espectro de edad sigue bajando el nivel, bajar el nivel de colesterol baja el riesgo. ¿Qué pasa con la diabetes? Esto es un tema que para nosotros los cardiólogos en el Ateneo hace un ratito estuvimos hablando de diabetes, o sea, cada vez es algo que tenemos más presente. ¿Y por qué tenemos más presente? Porque hay estudios que nos mostraron que el uso de determinados hipoglucemiantes, semaglutide, liraglutide, agonistas de GLP-1, en pacientes coronarios reducen la tasa de eventos coronarios. Hay trabajos ongoing que están estudiando el efecto sobre la estabilización de la placa de los agonistas de GLP-1. Entonces, el bajar mucho el colesterol, estabilizar el control de la diabetes, no con cualquier fármaco, sino con fármacos que tengan una reducción de eventos, sobre todo agonistas de GLP-1 en enfermedad coronaria, inhibidores de SGLT2 en insuficiencia cardíaca. Esto ha cambiado y ha contribuido a reducir el tratamiento por arriba de los tratamientos que veníamos haciendo antes. Y por último, la antiagregación agresiva. Antes decíamos, bueno, 100 miligramos de aspirina para todos los coronarios. Entonces, hoy, el estudio COMPASS nos mostró que el agregado de bajas dosis de rivaroxaban
a pacientes que tienen enfermedad coronaria crónica, a pacientes que tienen enfermedad vascular, o sobre todo cuando sumamos factores de riesgo, pacientes coronarios con disfunción ventricular, coronarios con diabetes, baja aún más el riesgo combinado de eventos, y el rivaroxaban en el COMPAS demostró reducir la mortalidad cardiovascular, o sea, no es solamente un punto combinado, sino bien reducir mortalidad. Cuando vos decís bajas dosis, rivaroxaban 2,5 cada 12. Exactamente, rivaroxaban 2,5 cada 12. Yo creo que en los pacientes más grandes lo que hay que tener mucho cuidado ahí es en la selección del paciente, de que el paciente no esté anémico, que no tenga disfunción renal, que no tenga comorbilidades importantes donde yo pueda agregarle morbilidad. Pero me parece que si el paciente es un paciente que está estable o es un paciente de muy alto riesgo, que tiene, bueno, pacientes de muy alto riesgo, poner, creo que es una alternativa y que es un cambio de paradigma. Entonces, yo siempre digo, bueno, un poco el combo de McDonald's. ¿Cuándo lo voy a estudiar al paciente si no? Y bueno, son básicamente, si queremos agrandar el combo, es si tiene una evocación de isquemia de alto riesgo. Yo traté a full el paciente y tiene una isquemia donde tengo compromiso de más de 10% de la masa miocárdica en el SPECT, o tengo una lesión de tronco, tengo disfunción ventricular, como hablamos al principio, o el paciente sigue con muchos síntomas a pesar del mejor tratamiento. A ese paciente tengo que pensar en estudiarlo y hacerle una cinecoronariografía de cara a pensar que lo voy a revascularizar si tengo paciente y tela para revascularizar a ese paciente. Entonces, no quiere decir que no haya que revascularizar nunca, sino lo que yo creo que es que hay que ver y llegar al paciente que necesita ser revascularizado, porque el tratamiento médico óptimo hoy en día demostró ser muy bueno. Entonces, ¿cuándo voy a ir me voy a quedar solamente con tratamiento médico y cuándo voy a revascularizar? Cuando tenemos las cosas que dijimos antes: angina refractaria, un monto de isquemia muy grande o lesión de tronco o disfunción ventricular. Entonces, ¿qué es, como modo de resumen, el tratamiento médico óptimo? Probablemente el tratamiento médico óptimo sea beta bloqueantes más menos bloqueantes cálcicos. Si no logré controlar la frecuencia con beta bloqueantes, agregar bloqueantes cálcicos. Nitritos con un grado de evidencia menor, pero sabemos que son muy efectivos, y siempre explorar el uso de sildenafil, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa en pacientes que le voy a dar nitritos. Si el paciente toma sildenafil, tadalafilo, no darle nitritos porque se puede hipotensar. Llevar un LDL a menor de 55, la glucemia llevarla a menos de 7 de hemoglobina glicosilada, y probablemente en el grupo de los pacientes con cardiopatía coronaria los fármacos que mejor han salido parados son los agonistas de GLP-1, tener una presión por debajo de 140-90 y pensar en ser un poquito más agresivos con la antiagregación, con el uso de aspirina agregado con bajas dosis de rivaroxaban. Creo que es algo que las guías lo ponen como una alternativa, o en algunos otros casos, si el paciente tuvo un síndrome coronario, dejar la aspirina con el clopidogrel. Así que, Marcelo, Bueno, creo que espectacular. estuve en tiempo, no sé, no miré. Espectacular, te digo que cada vez más me gusta escucharte, súper ameno, aprendemos un montón y sedimentamos conocimientos que algunas cosas sabíamos poco, pero bueno, con estas charlas nos reaviva el conocimiento y nos gusta muchísimo. Así que bueno, hoy es la última charla de este primer ciclo del año. Agradecemos al Laboratorio Servier el auspicio. Hagan las preguntas que quieran, les recuerdo, por YouTube o por nuestro Instagram, geriatría.iva, y también hagan las preguntitas Choice para poder recibir el certificado. Acá va a haber un zócalo donde van a tener el email para poder enviar los comentarios, y a su vez nosotros les vamos a hacer llegar las preguntas para que tengan un certificado de este ciclo con ustedes. Así que muchísimas gracias, Nacho. Sabemos que estás a full y ahora tenés que irte de nuevo a la coronaria. Y bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por participar de este evento. Y bueno, nos vemos en el próximo ciclo, que va a ser el lunes que viene,
subimos la próxima charla. Bueno, muchísimas gracias a todos y un abrazo muy grande. A seguir cuidándose. Muchas gracias a vos, Marce, por la invitación y un abrazo muy grande para todos.